Buenas, somos curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante y que yo creo que es importante tener estos principios de biología celular bastante claros. Así que vamos a hablar de las células eucariotas. Bueno, muy curiosos, pues ya hemos hablado un poquito del mundo de las bacterias. Lo tenéis casi todo en principios de la microbiología, ¿vale? Y tenéis ahí un montón de cosas de bacterias. También hemos hablado un poquito de qué ocurría cuando en el planeta Tierra empezó a haber más oxígeno, cómo surgieron las primeras células y demás. Y os he explicado en un vídeo anterior cómo eran las arqueas y yo he dicho, las arqueas están un poco entre los dos mundos, entre las células procariotas, que ya os he contado y he explicado en los vídeos de principios de la microbiología, y las células eucariotas. Vale, pues vamos a ver un poquito qué es una célula eucariota en este vídeo. Una célula eucariota en realidad está formada por una unidad básica que es la que compone a todos los organismos vivos, plantas, animales y demás. Y básicamente todo esto se sustenta en una teoría celular que fue elaborada por el botánico J.M. Schleider en 1938 y el zoólogo T. Schwann. El zoólogo T. Schwann en 1939, que establecieron que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Unos añitos más tarde, ya en 1955, fue el médico R. Virchow quien acuñó de hecho el término omnicélula ex célula, es decir, toda célula proviene de otra célula, que es una cosa que se imparte en la propia teoría celular y que de hecho la teoría celular básicamente lo que tiene son principios, tres principios básicamente, muy sencillos. 1. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 2. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células. Y toda célula proviene de otra célula. Como veis, tres ideas muy sencillitas. No obstante, la organización celular tiene un punto de vista diferente en procariotas y eucariotas. Y os voy a intentar comparar. Las procariotas decíamos que eran de organización celular más bien unicelular, es decir, una única célula, mientras que en eucariotas encontramos células que van solitas y son unicelulares o que están agrupadas y son por tanto pluricelulares. El tamaño normalmente de una célula procariota es de 1 a 10 micrómetros, mientras que de una eucariota suele ser de 10 a 50 micrómetros. La envoltura nuclear normalmente para ese ADN suele ser ausente en las procariotas como ya vimos, pero es permanente y además de capa doble normalmente en las eucariotas. La compartimentalización, es decir, existen orgánulos y demás, pues en el caso de las procariotas, como ya vimos, no, en el caso de las eucariotas sí, y aparece por ejemplo algunos orgánulos o algunos compartimentos muy importantes, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas y demás. Entonces, ahora os iré comentando a cada uno a su debido momento y un poquito qué hacen, y también deciros que el citoesqueleto, esa gran estructura que sería como el esqueleto, valga la redundancia, de la célula, no aparecía en el caso de las procariotas, por eso es como que no tienen una forma definida, y sin embargo las células eucariotas, tanto animales como vegetales, sí que presentan un citoesqueleto que las ayuda a estar más organizadas o a tener una forma un tanto más definida. Además, el genoma también es diferente, como ya vimos en las procariotas, no se presentan histonas, tienen un ADN circular y está libre y vagando por el citoplasma, mientras que las eucariotas vamos a ver que tienen histonas y proteínas asociadas al ADN. Las histonas en realidad son un complejo proteico que también está asociado al ADN. Suelen tener una conformación lineal y se suelen situar en un sitio concreto de la célula que además tiene, como digo, una envoltura que la protege y que la llamamos la envoltura nuclear, donde se aloja ese ADN o el núcleo. El nucleolo normalmente es una parte del núcleo que después explicaré y que presentan solamente las células eucariotas, ya sean animales o vegetales. Y los ribosomas también, eso que os decía que eran como dos panecillos de hamburguesa que normalmente se encargan de traducir las proteínas, y os lo expliqué a mi manera en los principios de la microbiología y en las células procariotas. Bueno, pues eso existe en procariotas y es verdad que tiene una denominación de 70S que se dice porque la subunidad mayor tiene 50S
¿vale? El pan de arriba y el pan de abajo tenía 30S, mientras que en las eucariotas suele tener un poquito más y suele tener 80S en su conjunto, y la subunidad mayor tiene 60S y la de abajo 40S. Recordar que la S es una unidad de medida estándar que se puso para este tipo de parámetros. Bueno, pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. En el próximo vídeo os voy contando un poquito a poquito todo lo que tienen las células eucariotas dentro, y haré un vídeo probablemente aparte o especial con el tema de las células vegetales, que tienen 3 peculiaridades un poco aparte, pero sobre todo vamos a hablar primero de las animales porque suelen ser las que más os cuentan y las que son más o menos fáciles, entre comillas, de entender. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, darle a like, suscribiros y compartirlo, y un besito muy grande para todos. Gracias por estar aquí en este canal y formar parte de esta gran familia de divulgadores y de gente que os gusta la ciencia. Chao.